Ya. Ok, entonces con la primera pregunta. ¿Tú consideras que tus derechos son respetados en todo momento? Hablando desde un estudiante que no convive tanto con en el día a día, sí, pero estoy consciente que en cualquier momento pueden ser violentados. Siempre existe ese miedo en mí, pues. Ok. Entonces, por ejemplo, de las personas que tú conoces, personas cercanas más específicamente, ¿quiénes piensas que por la situación actual que se encuentra el país son más susceptibles a que sus derechos sean violentados? Que yo conozca. Sí, personas cercanas, preferiría que mencionaras. Pues cualquier mujer cerca de mi familia, y ahorita las mujeres son el sector vulnerable más, pues ahora sí que más vulnerable, ¿no? Ok, específicamente a las mujeres, dices, entonces. Sí. Ok. ¿Algunas veces has tenido miedo de exigir tus derechos frente a una persona o autoridad por posibles represalias? Mm, miedo, no, así miedo de pánico, no, pero sí me da cosa, ¿no? Sí es como que hay algo, algo puede pasar, ¿no? Ok. Entonces sí tienes como ese pendiente de que simplemente algo, por más mínimo que sea, pueda Jamás que nada suceder al en tu pendiente, contra. sí. Ok. Y finalmente, ¿tú consideras que la persona promedio en México piensa que sus derechos son realmente inamovibles, irrevocables e inviolables? Nah, en México todos tienen ese igual, o pendiente o miedo, ya depende de la persona, pero siempre existe eso de que, algo me va a hacer el policía Ok. o alguna otra cosa, ¿no? Siempre existe eso en México. Entonces tú piensas que definitivamente está generalizado sin importar quién seas, dónde estés acomodado, sexo, situación económica, generalizado realmente. Sí, bueno, dependiendo del sector, caería más en miedo. Ujú. Por ejemplo, una mujer sí, yo creo que sí tendría miedo, pero alguien de la alta sociedad, ¿no? Alguien de clase alta, pues tal vez es más que nada el pendiente más que el miedo, entonces sí depende de la persona, pero sí, en todos hay algo. Ok, muchas gracias. ¿Tú consideras que tus derechos son respetados en todo momento? Bueno, en lo que a mí concierne, en lo que son mis derechos básicos de educación, libre circulación, libertad de expresión, sí son respetados, pero me he encontrado que a veces muchas personas por mi tan corta edad y si son adultos mayores no toman en cuenta mi opinión personal porque creen que no tengo experiencia o que mi opinión no vale nada. De las personas que conoces, ¿quiénes pensás que por la situación actual del país sean más susceptibles a que sus derechos sean violentados? Viendo cómo está todo, creo que las personas más susceptibles ahorita durante la pandemia de que violen sus derechos son las personas de la clase social baja, es decir, las personas pobres, porque hay una gran probabilidad que sus derechos laborales sean violentados en cuanto a su paga, su salario y el tiempo en el que le hacen los pagos o simplemente no les pagan sus prestaciones, ¿no? Si son despedidos. ¿Alguna vez has tenido miedo a exigir tus derechos frente a una persona o autoridad por posibles represalias? Claro, o sea, eso siempre está, ese factor de que hay una persona que tiene el poder, que tiene más autoridad, y puede ser de que no por posibles represalias que sean en contra de mi vida, pero por represalias, digamos, en cuanto a mis estudios. He tenido miedo a veces de reclamarle a profesores. Sí creo que algo es injusto, porque hay ciertas personas que ya lo toman personal, ¿no? Y están en esa posición de autoridad y pues pueden tomar decisiones que te pueden afectar en el futuro. ¿Consideras que la persona promedio en México piensa que sus derechos son realmente irrevocables e inviolables? No, de hecho yo creo que en México lo que pasa es que muchas personas no conocen sus derechos y es un gran problema porque por esto mismo son violentadas. ¿Tú consideras que tus derechos son respetados en todo momento? Sí, De las personas que conoces, ¿quiénes piensas que por la situación actual del país son más susceptibles que sus derechos sean violentados? yo pienso que las minorías. ¿Alguna vez has tenido miedo a exigir tus derechos frente a una persona o autoridad por posibles represalias? Pues nunca he tenido el problema, pero no. ¿Consideras que la persona promedio en México piensa que sus derechos son realmente inamovibles, irreversibles e inviolables? No, Gracias. Ok, ¿consideras que tus derechos son respetados en todo momento? En todo momento yo creo que no.
¿En qué momento crees que no son respetados? Bueno, es muy común, por ejemplo, ahorita la gente suele cortar tu derecho a la libre expresión y hay una confusión muy fuerte en redes sociales al respecto, porque por un lado están las personas que expresan opiniones, pero atacando ideologías o directamente a otras personas, y hay veces que solo expresas opiniones porque es lo que piensas y aún sin atacar a un grupo de personas o un grupo de ideales, hay gente que se mete y te empieza a como cortar esa expresión y creo que ese es un atentado a ese derecho fundamental. Sí. Ok, la siguiente. De las personas que conoces, ¿quiénes piensas que por la situación actual del país son más susceptibles a que sus derechos sean violentados? Probablemente las personas ignorantes, y no quiero sonar como despectivo, sino que realmente se resume a que no conoces tus derechos, no conoces qué los defiende, no puedes pelear por ellos. Entonces las personas que ignoran esto son las personas más susceptibles a ser violentadas. Ok. La tercera. ¿Alguna vez has tenido miedo a exigir tus derechos frente a una persona o autoridad por posibles represalias? Sí, por supuesto. Sobre todo autoridades, ¿no? Policía, autoridades gubernamentales que sabemos que no debería ser así, pero en México pueden tomar represalias personales, entonces sí, claro. Ok. Y la última. ¿Consideras que las personas promedio en México piensan que sus derechos son realmente inamovibles, irrevocables e inviolables? La persona promedio no. Se resume a mi segunda respuesta. Un gran porcentaje de la población en México es ignorante a sus derechos y a qué los defiende. Entonces, pues sí, por supuesto que si ignoran esto, no conocen la, ¿cómo se dice? Lo inamovibles y Ujú. irrelevancia de sus derechos, ¿no? Sí. Ok. Gracias.